Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Ya en esta última parte del programa vamos entonces a abordar qué falta, cuáles son los otros tratamientos a los que puede acceder una persona que tenga drepanocitosis. Neya nos pregunta por acá por el Twitter, drepanocitosis, ¿las personas pueden ser portadoras? Yo supe que era portadora a la edad adulta. ¿Hay alguna complicación para los portadores? En general, los portadores son asintomáticos. Sin embargo, en condiciones extremas, ¿cuáles son esas condiciones? Cuando hay disminución de la presión de oxígeno, por ejemplo, personas, y eso lo hemos visto, hemos tenido oportunidad de ver pacientes, no pacientes, portadores que sin saberlo han subido, por ejemplo, al teleférico de Mérida, y allá les ha dado un dolor intenso en el lado del vaso que ha tenido que descenderlo rápidamente porque el vaso se le ha infartado. En general, ellos llevan una vida normal y muchas veces no lo saben. Pero hay que tomar ciertas precauciones. Cuando, sí, ejercicios extremos, en caso por ejemplo, el fútbol americano, también se ha visto casos de futbolistas que no lo sabían, inclusive han fallecido en el campo durante un juego. Pero los portadores pueden llevar una vida completamente normal. Solamente evitar esas situaciones. Se habla del trasplante de médula como tratamiento definitivo para la drepanocitosis, pero ¿son todos los pacientes candidatos a esta cirugía? Bueno, realmente sí es el tratamiento definitivo, sin embargo no todos son candidatos, debido a que es muy complicado el trasplante. Se tiene que hacer de personas que tengan hermanos, que no tengan la enfermedad o que no sean portadores, que sean compatibles, y eso es un poco difícil. También es complicado porque el procedimiento se utiliza en tratamientos para disminuir la producción de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, y puede limitar mucho el tratamiento. Sin embargo, nosotros preferimos en aquellos pacientes que tengan una enfermedad más o menos buena, pueden tener su vida normal con un control y con tratamientos dirigidos. Se habla también, doctora, del uso de las células madre de personas que no posean obviamente el gen, la enfermedad. ¿Esto ha tenido buenos resultados? ¿Qué se ha hecho en ese sentido? ¿O todavía está en estudio? En la actualidad, el trasplante se hace de células progenitoras de médula ósea. Es el único tratamiento que es más asequible. En cuanto o bien células madres del cordón. En la medida que se han ido desarrollando la técnica del trasplante, pues los tratamientos pretrasplantes han minimizado el riesgo. En cuanto a las células madres de otros tejidos, eso aún está en etapa experimental, que van a tomar células madres, por ejemplo, qué sé yo, de la nariz, y entonces trasplantarlo con eso aún está. Hay que esperar un poquito más, a ver en qué resulta. Lo único es el trasplante de células progenitoras de médula ósea. Doctora, ¿cómo hacer? ¿Se puede prevenir la drepanocitosis? Bueno, una prevención como tal sería conocer si son portadores del gen y si la pareja también es portadora, para saber la probabilidad de tener un hijo con drepanocitosis. Es una manera de prevenirla, pero ya aquellos que tengan los dos genes y van a tener la enfermedad drepanocítica, el control con el hematólogo de cabecera es primordial. Y él le va a decir cuáles son los diferentes exámenes que se tienen que hacer, si necesita algún tratamiento dirigido. Eso es con el hematólogo. Es decir, que siempre que se vaya a programar un embarazo, es bueno hacerse estos análisis genéticos para conocer pues cuál puede ser la condición. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sin embargo, no se hace en todas partes. Como es una enfermedad poco conocida, no se establece como norma de hacer el ¿Se hace acá en Venezuela, doctora? Los estudios prenatales no se hacen como norma. En aquellos que tienen antecedentes se puede solicitar, o sea, aquellos que tengan familiares que hayan tenido drepanocitosis. Doctora, ¿cómo se puede evitar, o si se puede o no evitar, la transmisión de la drepanocitosis al feto? No. Eso, o sea, el producto de un embarazo siempre va a estar, no hay manera de inhibirlo. No, hay países
donde el diagnóstico se hace prenatal con la finalidad de plantearle a la pareja la suspensión de ese embarazo. En nuestro país eso no está permitido, o sea, es ilegal, de modo que no se hacen los estudios prenatales, sino neonatales, es decir, en el primer periodo. En los primeros días de nacido. Doctora, se nos acaba el tiempo. Usted tiene un llamado para los residentes, los médicos que se encuentran atendiendo a muchos de estos pacientes que llegan con dolores muy intensos a las emergencias de los hospitales y clínicas de nuestro país. ¿Cuál es el llamado? Sí, el llamado es que los médicos que atienden a los pacientes drepanocíticos en la emergencia tengan en cuenta que cuando acuden es una verdadera emergencia. El dolor del drepanocítico es tan intenso como el dolor de un infarto, es tan intenso como el de un politraumatizado, el de un quemado grave, y que debe ser atendido de inmediato, que mientras más pronto se atienda el paciente, el tratamiento va a ser más efectivo, y que no piensen que el paciente acude a una emergencia porque necesita un opiáceo, porque es adicto, sino sencillamente porque realmente lo requiere. Lo requiere y debe ser suministrado, digamos, bajo la supervisión de un especialista. Indudablemente. Para no crear dependencia. Indudablemente. El tratamiento con opiáceos, eso tiene un esquema y se le deben administrar no en dosis pequeñas, sino las dosis que requiere para abordar el dolor. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esa aclaratoria y ese llamado tan importante, además, y que va en pro de beneficiar o mejorar la calidad de vida de los pacientes que pues padecen esta enfermedad. Gracias a ambas por habernos acompañado durante la mañana de hoy. A ustedes, amigos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado también. Me despido, hasta mañana. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.